Bueno, seguimos desarrollando nuestro movimiento contra la corriente. Creo que llevamos más de 5 años. Y allí en el canal en YouTube, en Restauración Ágape Internacional RAI, están todas las grabaciones. Y estamos dando el último tema de este seminario que se llama La Prosperidad del Reino. Y el tema es el inamovible reino de Dios y su justicia. Eh, Hay una serie de aspectos demasiado importantes. Usted en este momento sabe si está sentado de pie, algunos estarán acostados todavía. Sabemos que es sábado, sabemos que es de día, en fin, pero ¿qué tanto caminamos por la vida entendiendo qué cosas son del reino y cuáles no son del reino de Dios? Él nos lleva por toda una línea bíblica, un paralelismo del tema de vivir, mirar lo eterno y no lo temporal, lo que se va a acabar un día. Entonces, ¿por qué Dios a los verdaderos hijos, a los verdaderos discípulos, le llama bienaventurado? Esta palabra, la primera vez que la entendí, me motivó muchísimo. Y desde eso he decidido vivir mi vida como una aventura diaria, que al vivirla con Él es buena. Aventura es aquello que no sabemos que va a llegar. Y Él nos llama bienaventurado. Jesús dijo: al que quiera ser mi discípulo, y ser discípulo de Cristo es vivir cada día como una aventura que en Él es buena. En sus promesas son buenas. Así nuestra mente las clasifique como buena, regular o mala. De manera que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, la intencionalidad de acercarnos es tomar decisiones y con esas decisiones desarrollar un plan de acción. Es la motivación que te dejo. He estado compartiendo esto mucho en este tiempo. Si yo voy a la palabra de Dios y no tomo decisiones, no entiendo qué me está hablando el Espíritu Santo a través de su palabra, y mucho menos no hago un plan de acción, entonces estoy viviendo una idea. Y es la miserable vida del autoengaño, como lo habíamos visto hace unos días, que dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿Cómo es el resultado de una vida de autoengaño? Donde yo puedo creer que el dinero es todo. Y alguien podría decir: yo no soy de esos. Y en la práctica, ¿qué tantas horas y acciones y pensamientos y movimientos le dedicamos al dinero? Sí, todo lo necesitamos, pero es un medio. No puede ser la fuente del sentido de la vida. Alguien decía que, que había un hombre tan pobre que lo único que tenía era dinero. De manera que las riquezas del reino no son las riquezas materiales de este mundo. Dios le llama añadiduras. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Recapitulando hasta aquí, cada día es un regalo, trae un diseño especial. Dios prepara el día completo para entregárnoslo. Dios sabe con quién nos vamos a encontrar, qué dificultad vamos a tener, en qué nos va a sorprender, qué nos maravilla y nos alegramos. Aventura buena, porque es levantarnos no con las respuestas emocionales o las angustias o la expectativa de poseer o de controlar, sino de caminar disfrutando de ese Padre nuestro, de esa paternidad perfecta.
Él dice que el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Entonces, escrito está y la palabra de Dios es irreemplazable e inmodificable como la ruta clara de la vida. Si alguna vez nos hemos preguntado, pero es que no entiendo nada, esta vida es rarísima, es dura, y terminar ahí con algunos conceptos bien equivocados, como Dios me está castigando. Alguien me decía en estos días, pero ¿será que Dios sí existe? Yo dudo mucho, ¿por qué permite esto y lo otro? El Señor nos advierte, no seas sabio en tu propia prudencia, no vivas con tu manera de pensar. Isaías 55 dice, mis pensamientos en nada se parecen a los tuyos, ni mis caminos a tus caminos. Entonces, eh, qué bueno entender que la ruta, la brújula clara es la palabra de Dios. Por eso Pedro le contestaba, Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes las palabras de vida eterna. Lo hemos escuchado, pero ¿y esto qué impacta en nuestra vida? Solo Jesús tiene las palabras de sabiduría no humana, sino sabiduría que nos entrega el Espíritu Santo, y ese es el camino. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, es el camino de sabiduría, inteligencia, de toma de decisiones, de acciones que honran a Dios, nos edifican y sirven a otros. ¿A dónde iríamos? Y de ese pensamiento tan profundo que nos llevamos hoy, ¿a quién sigo? ¿Sigo la palabra? Pues casi no la leo. Voy en el camino cuando solo entro a una capacitación de estas o a una forma de congregarse en la semana. Eso es todo. Pues el pan de cada día. Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y tengan una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Si nosotros hiciéramos un profundo acto de reflexión sobre lo que nos entrega aquí esta palabra, que es viva, eficaz, eterna, que jamás nadie la podrá cambiar, que primero se acaba el cielo y la tierra antes de que se pueda modificar. Nos está diciendo, Él nos dará todo lo que necesiten. Cada vez que revisamos las experiencias de los personajes de la Biblia y de algunos contemporáneos, cuando no esperaron a que Dios les entregara lo que necesitaban, salieron a querer hacerlo a su manera y el resultado fue bien complicado. Lo vemos en cada uno, desde Moisés, pasando por Abraham, pasando por cada uno de estos personajes. Siempre que no se espera en el Señor, por eso Él nos habla de la paciencia o la perseverancia. Los que esperan en el Señor tendrán todo lo que necesiten. Lo traigo con frecuencia. Eclesiastés 3 dice, todo lo que desees debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora, porque todo es perfecto en el tiempo del Señor. Pues, ¿cuál es tres? Si por más de que corra y me desespere, y como algunos queridos hermanos en Cristo viven expresando algo que no es de bendición, ¿cómo vas? Aquí sobreviviendo. O sea que cada día Dios nos regala un diseño de amor, un día que trae todo lo que necesitamos para ese día, y nosotros en gratitud decimos sobreviviendo, llevándola. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a los fariseos, nunca, repito, nunca entrarán al reino del cielo. Este es un versículo paralelo a Juan 3,
donde dice el que no nace de nuevo no podrá entrar al reino. La primera vez que yo me encontraba esto en la palabra, esto me estremecía, porque decía, hay un peligro de no entrar al reino de los cielos, y lo que estoy seguro es que me voy a morir un día. Entonces lo más importante es tener certeza que entro al reino, porque no es cuando me muera. La entrada al reino es a través del nuevo nacimiento. Si usted no tiene claro el nuevo nacimiento, escríbanos, contáctenos, porque es lo más importante en la vida de un ser humano. Pero aquí hay dos momentos que tenemos que ponerle cuidado. Dios está diciendo, usted tiene que desarrollar una justicia, pero si esa justicia va a ser igual a de los legalistas, religiosos y fariseos, nunca van a entender qué es el reino de los cielos. O sea que hay dos maneras de tratar de establecer una justicia. Una son los legalistas religiosos, que siguen siendo los que heredaron esta conducta de los fariseos, y está la justicia que Jesús nos trajo. Por algo él se llama el Rey de Justicia. Y el Rey de Justicia trajo una justicia del cielo a un mundo injusto, caído, cruel, perverso, terrible, porque es un reino caído, un reino gobernado por las tinieblas. Y Jesús vino a rescatarnos. Recordemos Colosenses 1:13. Fuimos liberados del poder de las tinieblas. Romanos 6. Fueron liberados del poder del pecado. De manera que sigamos mirando esto. Busca primeramente el reino de Dios diariamente. Seamos bien sinceros con Dios y con nosotros mismos. ¿Lo estamos buscando? ¿Sabemos cómo se busca? ¿Sabemos cómo se encuentra? El reino de Dios no es visible. Hay una expresión del poder de Dios que está en Romanos 1:20, que dice, porque todas las cosas invisibles de Dios, todo su poder y su deidad, se hacen claramente visibles a través de lo creado para que no tengamos disculpa. Es mi tema favorito, el diseño original. Hace poco, un par de días, hice un viaje larguísimo de 14 horas al sur del departamento y veía esas montañas, los ríos, las aves, y me recordaba eso. Solo Dios pudo haber hecho la inmensidad para mí de todas esas montañas, pero muy pequeño frente a lo que es la grandeza de Dios. Dios tiene todo el universo en el hueco de su mano. Entonces buscamos el reino. Si no estamos buscando el reino de Dios, entonces ¿qué? Además, hay promesa. Lucas 12:31 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las añadiduras te serán concedidas. Pero queremos las añadiduras para luego decir, uy, Dios me bendijo. Entonces, ¿cómo buscamos diariamente? El primero, arrepentimiento y fe. Son dos elementos. ¿Qué tan genuino es nuestro arrepentimiento? Y el arrepentimiento consiste en reconocer los pecados. No importa si me gusta, si no me gusta, si todo el mundo lo hace, o si hay líneas de no sana doctrina que legalizan el pecado. Hay mucha gente que está dando vueltas a ver dónde encuentra que le digan lo que quiere escuchar. Entonces, el arrepentimiento es postrarse delante de Dios y decirle, tengo esto que me gusta o que no lo puedo superar. Y tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Tú eres el libertador. Libértame. No quiero más esto en mi vida.
Eso es arrepentimiento. Y fe es creer que si lo hago, Dios me responde. Fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Entonces, todo esto tiene como una base haber recibido a Cristo resucitado en el corazón en el nuevo nacimiento. Segundo, entender qué es la oración. Hemos hablado mucho de la oración eficaz. La oración es la manera de hablar con Dios y de conocer su voluntad. Nosotros nos comunicamos por las palabras del uno y la palabra del otro, y aún por el lenguaje no verbal con el cual también nos expresamos. Pues la oración es la forma en que le hablamos a Dios y Dios tiene una forma especialísima de respondernos. Dios siempre nos responde en su palabra. Al meditarla, esto viene a nutrir nuestra mente con una sabiduría no humana y a través del Espíritu Santo nos lleva a conocer la verdad. Con promesa, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El estudio de la palabra, como lo mencionaba. ¿Cómo hago para conocer la voluntad de Dios para mi vida? Está escrita. Es la guía para vivir según su voluntad. Hoy estamos llenos de puntos que son pilares impresionantes en la verdadera espiritualidad. Y por eso una de ellas es, estamos viviendo según su voluntad. ¿Qué cosas me están haciendo daño y le hace daño a otros? Porque vivo desde la reactividad emocional y no desde la paz que Dios nos otorga, desde la sabiduría de Dios. La obediencia, dice, obedece los mandamientos de Dios y vive según sus preceptos. Pero la obediencia debe producir gozo, deleite, alegría. Y aquí te motivo también a revisar algo. ¿Qué cosas obedeces en contravía de tus estados de ánimo? No, pues sí, es que esto, pero qué jartera, pero... Acuérdate, por ejemplo, que los factores que más nos complican la vida es el dinero. Dice que es raíz de todos los males. Pero también habla de aportar para la extensión de la obra. Y, y si esto cuesta, o dice, pero ¿cómo hago? Pero yo necesito para otra cosa, y vaya a saber qué hacen con lo que yo aporto. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? Si Dios ama es al dador alegre. Entonces, algo de avaricia y de tacañez puede haber en el fondo, pero resulta que la obediencia produce gozo, produce vida. Juan 6:63 dice, mi palabra es espíritu y es vida. Pero yo no soy capaz de perdonar a no sé quién. ¿Qué dice la escritura? Pues mi Padre que está en el cielo tampoco te perdona. No podemos cambiar con argumentos humanos que van representando la justicia de los fariseos, la justicia que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Prioriza la búsqueda del reino de Dios en tu vida diaria. Aquí queda todo este material, pero esta es una ruta impresionante de ir a otro nivel en nuestra calidad de vida. Esto es lo que produce crecimiento espiritual. En una media hora terminamos esta reflexión. ¿Y qué nos llevamos? ¿Qué decisiones hemos tomado hasta este momento? ¿Las tenemos por escrito? Vamos a hacerle toda una dinámica de la práctica a esas decisiones que hemos tomado conforme a esta palabra. Por eso la palabra de Dios es como un espejo donde yo me miro y digo, uy, esto no lo estoy haciendo, esto está por fuera de la voluntad de Dios.
Pero al orar, sin embargo, terminamos diciéndole, hágase tu voluntad, ¿cierto? Entonces, diariamente buscamos el reino. Buscar el reino habla de riquezas no materiales, no visibles. Vivir en las riquezas del reino, implantadas en nosotros por el Espíritu Santo. Vives según el Espíritu y no el alma. ¿Tienes claro cómo opera el Espíritu y cómo opera el alma? Recordemos que un ser humano tiene un alma y un cuerpo. El alma tiene los pensamientos, emociones y decisiones, y es lo que se llama psicosomático. Pero Dios coloca una parte de él que es el espíritu. Y en el espíritu vive, mora el Espíritu Santo. Por eso allí no puede haber pecado, no puede haber eh, posesión ni opresión demoníaca. Él es el lugar santísimo colocado en nosotros. Y desde allí Él va transformando el alma, la va llevando al perfeccionamiento, porque el alma todavía peca, el espíritu no. Entonces, si yo no entiendo cómo opera el espíritu en mí, Primera Corintios 3:16 dice, ¿acaso no te has dado cuenta que eres templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, el Espíritu Santo vive en nosotros, en el Espíritu, Él es el comandante, Él es el guía. Romanos 8:14 dice, los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Y recordemos el Salmo 32:8 cuando dice, te haré entender. Quedémonos solo en ese verbo, entender. No es un esfuerzo intelectual, es una revelación, una iluminación del Espíritu. Te haré entender el camino que debes seguir. Te enseñaré el camino que debes seguir y sobre ti fijaré mis ojos. Amor y servicio. Ama a Dios y a tus semejantes y sirve a otros, expresando tu fe. Este es el gran mandamiento. Amar a Dios, a los demás y a nosotros mismos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y aún en ese pasaje dice que, y esta es la ley y los profetas, o sea, toda la Biblia está resumida en el amor incondicional y de servicio a otros. Cada día al levantarme para tener una vida de reino y una vida de justicia, no de fariseos, tiene que implicar una actitud de servir. ¿A quién podré servir hoy? Permíteme ser tu instrumento, Señor, para ayudar al necesitado. Guíame hacia aquel que quieres que hoy reciba de ti un servicio. Quiero hacer una pausa para contarles un testimonio. Como les decía, hice un viaje de 14 horas al sur del departamento a una pequeña población que se llama Santa Rosa. Y allí en esta población me encontré a una mujer muy joven de descendencia indígena, con un español muy limitado, y se queda mirándome allí en el parque de este lugar para decirme necesito ayuda. Escuchen eso. Ir allá a un recóndito rincón del país y preciso encontrarme en un parque a una mujer que creo que no ha salido de allá de este lugar y pedir ayuda. Eso estaba en el diseño de Dios ese día. Recordemos que en 1 Corintios 4 el Señor dice que nosotros somos colaboradores de Él.
Entonces levantarnos cada día diciéndole al Señor, llévame a ese lugar donde debo colaborarte, a ese lugar donde me usarás para tu gloria. Solo somos vasijas de barro. Toda la gloria es para el Señor. ¿Cómo comenzamos el día? Heme aquí, envíame a mí. Úsame. O todo el día pendiente de nuestras necesidades y diciéndole a Dios, ayúdame en esto y en aquello, o sea, dándole órdenes de cómo lo tiene que hacer. Continuemos. Perseverancia o paciencia en la búsqueda del reino de Dios, y dentro de ese camino de paciencia para ir recibiendo lo que Dios ya preparó para nosotros, vamos siendo entrenados en el gran gimnasio de la fe con pruebas y desafíos. En la parte de salud mental enseño que la palabra problema sumada a la queja y al desespero produce unos daños cerebrales terribles. Pero cuando la misma circunstancia que está generando esto, lo veo desde la fe, lo veo desde que Dios lo está permitiendo en mi vida porque es parte del entrenamiento, entonces debo llamarle desafío. Dios me está desafiando ¿a qué? A la fe. Me está desafiando a que utilice todas las herramientas que Él nos entrega del Espíritu, las habilidades espirituales que se llaman virtudes. No existe absolutamente nada que ocurra en nuestra vida que Dios no lo haya permitido para ver su gloria. Lo mencionamos muchísimo. Segunda Corintios 10:5. Segunda Corintios 12:9. Dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nuestro movimiento que se llama Restauración Ágape. Ágape quiere decir amor restaurador de Dios. El Señor dice que el miedo se acaba y se destierra producto de ser perfeccionados en el amor. Y el perfeccionamiento es esa obra que Él va estableciendo en cada uno de nosotros. Filipenses 1:6 dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros. Y yo pregunto, ¿ya comenzó en tu vida? Dice, la perfeccionará, la terminará. Nadie podrá evitar que Dios termine su obra de perfeccionamiento en cada uno de nosotros. Lo hace por amor. Y esa es la justicia de Dios basada en el amor, no en el legalismo fariseo. Sobre todo cuando comparto cómo educar a un niño, a un adolescente, nunca le exijas lo que no le has enseñado. Nunca le exijas lo que no haces. Me decían estos días, es que mi hijo solo quiere estar es con su papá. Le digo, claro, es un modelo. Por eso los hombres tenemos ese referente de ser los líderes si es un diseño de reino para el hogar. De manera que, ¿qué nos mueve cada día? Las promesas de Dios con la paciencia de esperar su respuesta en su momento preciso, o nos mueve el afán de poseer, de comprar, de controlar, de tener, de satisfacer pasiones humanas. ¿Qué decirnos la verdad? Ser vulnerables. Recuerda que buscar el reino de Dios es un proceso continuo, diario. Requiere compromiso, dedicación y fe. Pero con una gran noticia, Dios te ayuda en este camino. Y no te ayuda por ratos, ni te ayuda, Él es fiel. Aún dice en su palabra que Él cuida nuestro sueño. Como dice el Salmo 121, cuida nuestra entrada y nuestra salida
desde hoy y para siempre, siempre es eternidad. ¿En qué está basada nuestra seguridad de la vida? ¿Tienes un lugar seguro? Nosotros debemos tener un lugar seguro, secreto, que el Señor nos dice, entra a tu pieza, cierra la puerta y a solas. En secreto el Padre te ve y te oye y te respalda en público. Pero también Dios coloca líderes que nos forman. Lo dice Él. Dice, te colocaré pastores de mi corazón para que te pastoren, para que te formen, para que te entrenen. Pero tienen que ser personas idóneas, como dice en 2 de Timoteo capítulo 3. Qué bueno es tener esos lugares seguros de mentorías espirituales. De manera que el reino de Dios y su justicia es el eterno presente. A ver si entendemos un poquito de esto. Abrimos los ojos, vemos el reloj y empieza nuestra mente a tratar de viajar por toda una agenda horizontal de tiempo, ¿cierto? Hoy empezamos quizá a las 6 de la mañana, a las 7 ya van a ser las 8 y así sigue transcurriendo el día. Y esa mirada de los horarios de la hora secuencial es un tiempo cronos, un tiempo plano acá de la tierra, de lo visible. Pero el tiempo de Dios que se llama el tiempo kairos o kairos es el vertical. Lo que Dios me entrega en cada segundo que viene de arriba del cielo, cada segundo me lo va entregando. Entonces, eso se llama el eterno presente y va a ser, como su nombre lo dice, eterno, para siempre. Nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Yo te invito a que despertemos de ser esclavos de las circunstancias, como lo escuchamos con frecuencia. Enséñale a las circunstancias quién es tu Dios. Cada vez que las circunstancias alteran nuestro estado emocional, nuestra forma de relacionarnos aún con el mismo Dios, estamos bien equivocados. Por eso Jesús lo decía muy claro, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. El mundo la da por las circunstancias. Dios la da a través del Espíritu Santo por amor. La paz que no entiende nuestra mente. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, que creó todas las luces de los cielos. Por eso el Señor nos motiva tanto a observar lo creado. No hay ninguna duda. Ningún humano puede crear lo que existe. Solo Él. Ahí está la impronta. Su primer libro fue la creación. Por eso nos indica cada cosa. Ve y aprende de la hormiga. Nos enseña de cada elemento. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Por eso, como Él no cambia ni varía y su palabra primero se acabará el cielo y la tierra, es la certeza que tenemos. A partir de hoy, con esta profundización, no tenemos disculpa para tener miedos ni angustias. Sí llegan, pero las podemos resolver rápido, porque lo que está escrito se cumple. Escrito está. Creo que a Dios le gusta que se lo recordemos. Al menos aprendí a hacerlo. Alguna vez que estaba allí bastante presionado por alguna circunstancia, le dije, Dios, tú me prometiste, a mí no se me ha olvidado que me prometiste que nunca me dejarás ni me desampararás. Nunca. Espero que me sorprendas. Llevo 25 años viendo sorpresas de Dios en cada circunstancia. Cuando Él nos sorprende con las respuestas,
eh, es que uno ahí como medio avergonzado diciendo, y para eso me angustié, me preocupé tanto y no pasó nada, me pasó al otro lado. No podemos buscar lo que no conocemos. Entonces, nosotros no podemos practicar la justicia sin saber qué es y cómo son los resultados. Tremenda tarea a partir de este momento. Busca primeramente el reino. ¿Y cómo se busca si no se ve? Ah, se nos abre todo un gimnasio. Cuando yo miro todo este recorrido que hemos hecho, le digo, razón tiene la segunda carta de Pedro que dice que si nos dedicamos a practicar todo esto no tendremos tiempo para ser ociosos, para perder el tiempo, ni para enredarnos en tentaciones ni en desvíos. De manera que, ¿cómo practicamos la justicia que Dios quiere? Basada en la palabra y en el amor de Él, en el modelo de Jesús. Que nadie suponga que Cristo permite que su pueblo juegue con los mandatos de su ley santa, la ley de la libertad. Ningún pecador participa de la justicia justificadora de Cristo hasta que se arrepiente de sus malas acciones. La misericordia revelada en el Evangelio lleva al creyente a un aborrecimiento aún más profundo del pecado. Otro alto en esta parte final. Aborrecemos el pecado. ¿O qué cosas del pecado todavía nos dan un saborcito? Me gustaría, pero sé que no puedo porque Dios me prohíbe, pero todavía hay un gusto allá. No, cuando se crece en la madurez espiritual, se aborrece el pecado. Qué bueno orar por esto y decirle, Señor, llévame a aborrecer el pecado. Hay programas de televisión, hay cantidades de videos y todo en este mundo que ahora se potencia más con la inteligencia artificial, que ofenden a Dios, que producen daño, que desvían, que engañan, que confunden. ¿Qué hace un cristiano metido en estas temáticas? Debo estar vigilando y esto que miro, esto que me produce, esto honra a Dios, esto me da alguna sabiduría para agregarle valor a otros. La ley es la regla del deber cristiano y se deleita en ella, se deleita en ella. Si un hombre pretendiendo ser discípulo de Cristo se alienta a sí mismo en cualquier desobediencia permitida a la santa ley de Dios o enseña a otros a hacer lo mismo, cualquiera que sea su posición o reputación entre los hombres, no puede ser un verdadero discípulo. No podemos tolerar el pecado, ni en nosotros, ni generárselo a otros, pero es con sabiduría. Si tenemos un hijo o una hija o un familiar que está descarrilado, no es dándole en la cabeza todo el tiempo y vea usted y se va a ir al infierno. Esto no es la justicia de Dios, es el amor, orar por él, acompañarlo. Recuerda lo que dice también en Mateo, si tienes la luz del Espíritu, no la escondas. Nadie tiene una lámpara para colocarla debajo de la cama o del escritorio, ese se pone arriba para que alumbre. Y lo mismo es la luz de una ciudad en una montaña. La luz del Evangelio es para que alumbre. O aún nos da vergüenza hablar de Cristo, transmitir la palabra del Señor, tiene que ser un gozo. Solo que hay que ir aprendiendo a hacerlo inteligentemente, sin golpear a otros, sin ser un intenso religioso. La justicia de Cristo que se nos imputa solo por la fe es necesaria para que todos los que entran en el reino de la gracia o de la gloria, pero la nueva creación del corazón para la santidad produce un cambio completo en el temperamento, en la conducta del hombre, llevándonos hacia el carácter de Cristo.
O sea, ¿cuál es el sentido de ser cristiano y de el entrenamiento en la palabra de Dios? Llegar a ser el que Dios diseñó. La formación del carácter de Cristo en nosotros, y lo hemos explicado que carácter es el sistema de cómo gobierno mi vida, cómo pienso, cómo hablo, cómo decido, cómo actúo, cómo me relaciono con Dios. Eso se llama carácter. Y Dios quiere que tengamos el carácter de Cristo, hombre. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podrán entrar al reino de los cielos. Un verdadero cristiano busca reflejar la justicia de Dios en su vida. Y las principales características de un cristiano son amor y compasión. Un cristiano justo muestra amor y compasión hacia los demás, sobre todo aquellos que son vulnerables, que se están equivocando. Integridad. El Espíritu Santo nos lleva a ser íntegros. ¿Qué es ser íntegros? Que lo que pienso y siento sea lo mismo que digo y hago siempre. Y ese es un indicador, cada cuánto lo tenemos en cuenta. Esto que estoy pensando y sintiendo es lo mismo que digo y hago. Esto que estoy pensando y sintiendo es lo que digo creer. La obediencia a Dios. Un cristiano justo busca obedecer los mandamientos de Dios y vivir según su voluntad como lo revela en la Biblia. Otra vez, obediencia de deleite. Perdón y reconciliación. Un cristiano justo busca perdonar a los que lo han ofendido y trabajar hacia la reconciliación en sus relaciones. Y la vara nos la pone bien alta el Señor porque dice, ama a tus enemigos. Si todavía hay resentimiento contra alguien, este es un buen momento de decirle, Señor, no quiero más esto en mi vida. Por encima de las resistencias y bloqueos que tenga, quiero aprender a amar a mis enemigos y orar por ellos. Justicia social. Un cristiano justo se preocupa por la justicia social y busca defender los derechos de aquellos que son oprimidos o marginados. Y aquí les tengo una noticia bien especial. No somos de este mundo. Dios no nos ha llamado a participar en política, a lanzarnos a ser candidatos a un hijo de Dios. Es un enviado, un embajador del reino de los cielos. Pero cuando nos toca votar, ¿qué es lo que miro en la persona? Que cada vez es más difícil encontrar sus principios y valores morales y si en su programa de gobierno hay justicia social. Tristemente, muchos de los programas de justicia social son una careta porque en la práctica no lo hacen. Humildad. Un cristiano justo reconoce su propia debilidad y su necesidad de la gracia de Dios y busca vivir con humildad y dependencia de Él. ¿Sabe qué es ser humilde? Reconocer la soberanía de Dios. Y este es otro aspecto que quiero transmitirlo hoy. Nuestra relación con Dios es entendiendo que Él es un ser soberano, es el dueño de cada segundo de nuestra vida, es el dueño de todo, merece respeto. Humildad es reconocer que somos imperfectos, humanos, con altibajos, entonces necesitamos de Él. Misericordia y generosidad es la forma de reflejar el corazón de Dios cuando los otros se están equivocando. Respeto por la dignidad humana. Sí, está allí enfrente y lo ves con una cara de criminal de lo que sea, pero Dios lo creó y lo creó a su imagen y semejanza, que está contaminado, que está apresado por las tinieblas es otra cosa. Por eso dice en Efesios 6 que la pelea no es contra seres humanos, sino contra fortalezas y potestades.
que están en los lugares celestiales, o sea, el reino de las tinieblas. Cuando vemos una persona que tiene un mal comportamiento, tras de que está atrapado en ese mal comportamiento, entonces tenemos que caerle encima y decirle de todo. Por eso aquí vamos comprendiendo que el Señor dice, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, de los legalistas, digámonos la verdad y seamos bien vulnerables hoy. Todavía nos la pasamos señalándole los patitos feos a los demás. Es que ustedes, que vea. Y peor, entrar en uno de los pecados más terribles que hay, que es el de la murmuración. Hablar mal de otros que no están presentes y no se lo estamos diciendo en la cara. La murmuración es pecado. Conciencia de la responsabilidad. Un cristiano justo es consciente de esa responsabilidad que tenemos ante Dios y ante los demás y busca vivir de la manera que agrade a Dios y beneficie a los demás. Otro indicador bien especial que hay, esto que estoy haciendo agrada a Dios, esto que hago beneficia a otros. El depender de la gracia de Dios. Cuando llegamos a esos procesos o esas pruebas en la vida complejas, donde queda uno ahí, blog, no tengo más que hacer, y empieza uno como con el desespero, no hallo qué hacer, es un estado de impotencia, ¿cierto? Soy impotente frente a esta situación, no sé qué hacer. Entonces he descubierto que soy humano. Dios permite que lleguemos a límites para bajar la autosuficiencia, la soberbia y la arrogancia humana. Si nosotros no pasáramos por pruebas, nos olvidaríamos de Dios. Crecería el ego y continuaríamos en esa tendencia a decir, yo hice, yo tengo el ego. No, todo se lo debo al Señor. Estas características reflejan la transformación. La vida cristiana es un proceso de transformación y recordemos ya en esta última parte de Romanos 12:2, no sigan las conductas y las costumbres de este mundo. Permítale a Dios que lo transforme. ¿Qué es lo que quiere Dios para tu vida y la mía? Transformarnos por la renovación de la mente, que está diciendo, cambie la manera de pensar a través de lo que el Espíritu Santo le enseña. Esa es la universidad de Cristo. Vivir separando lo externo de lo interno. Los fariseos se enfocaban siempre en la mirada externa. Este es el mundo de lo externo, de la apariencia. Esa cárcel en la que han caído tantas mujeres, donde su apariencia seductora física es lo que les da el valor. Las prótesis, las pestañas postizas, todo esto. Yo no estoy en contra de que una mujer se vista elegante. Lo dice aún en una de las cartas de Pedro. Pero dice Dios lo que quiere es el ornato interno, como ornamenta su corazón. Y el machismo las ha llevado a eso. Por eso no es el mundo, es lo interno, porque Dios mira el corazón. Por eso otra vez los religiosos viven pendientes de las tradiciones religiosas y no de la relación con Dios mostrándole el corazón todos los días. Más allá de la letra de la ley, por eso aparece la gracia. Queda la ley moral de entender el espíritu de la ley y cómo aplicarla para reflejar el amor y la misericordia de Dios. Amor y compasión, sobre todo aquellos que son necesitados, que están equivocados. Humildad y mansedumbre, integridad y autenticidad. Hay un buen relato de citas bíblicas para profundizar esto y que nunca se nos olvide que uno de los requisitos para entrar al reino de los cielos es que nuestra justicia
sea mayor que lo de los escribas y fariseos. O sea, la justicia del fariseo es que está lleno de pecado, pero se la pasa señalándole las equivocaciones a los demás y maltratándolos. Perdón y reconciliación, servicio y sacrificio. Recuerden que todos los altares del Antiguo Testamento tenían un sacrificio, una ofrenda. Para esta época es donde dice en Romanos 12:1, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable para el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que llevar a la cruz? Los antojos, eh, los malos hábitos y todo aquello que aún del mundo habita en nosotros y debe desaparecer. Depender de Dios constantemente a través de la palabra, de su guía, de su amor, de pasar tiempo con Él. Tremenda pregunta para ir cerrando. ¿Usted se deleita de Dios? ¿Usted disfruta de Dios? Antes de acostarse, hace un balance en qué disfruté de Dios hoy. Recordemos el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo del Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomiéndale tu camino. Confía en Él porque Él lo hará. Para desarrollar una justicia superior a lo de los fariseos es importante estudiar y reflexionar sobre la enseñanza de Jesús del Sermón del Monte, del capítulo 5 al 7, donde habla de las bienaventuranzas. Esa es una fuente increíble de la justicia de Dios. Buscar la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Cultivar una relación profunda con Dios a través de la oración y la meditación y servir a los demás con amor y compasión. En este nuestro canal encuentras todas estas enseñanzas. Y que Dios bendiga a todos los que siguen apoyando el desarrollo de todo este proceso virtual como presencial y de poder seguir extendiendo la obra de Dios a la cual todos estamos llamados.